Pues creo que iba siendo hora de hablar nuevamente de un personaje un poco más actualizado. Y es que estoy viendo muchos comentarios despectivos hacia el trabajo que Oda pretende mostrarnos con Yamato. Todo porque el personaje se construye en base a una forma peculiar y con un objetivo que se deja más en claro. Hay muchas quejas sobre que básicamente el personaje es malo por desarrollarse con otros de forma como más nostálgica, y para mí esto no indica que un personaje sea malo precisamente. Primero tenemos que apartar nuestros gustos a un lado para hacer un análisis así, por lo tanto me voy a quitar mi Team Yamato del cuerpo para poder analizarla correctamente. Lo que para mí significa un personaje bueno es que tenga una conexión dentro de la obra que no lo desubique, que se plantee correctamente según las bases que el mismo autor ha plantado dentro de su mundo. No todos los personajes deben tener el mismo tipo de personalidad o planteamiento establecido, porque si no de esa forma tendríamos todo el rato una serie de personajes repetitivos y que sus interacciones serían mediocres y nos aburriría. Por eso cada uno tiene un propio objetivo dentro de la obra escrita. Además, otra cosa que podríamos decir que sirve para definir si es un buen personaje dentro de su obra es que este nos transmita a la perfección lo que busca su autor. Para mí Yamato cumple con estas cosas. Lo primero es porque al final tiene el espíritu que el mismo Oden tenía, y no solo porque ella lo admire, que también, sino porque ella se ha estado reteniendo de lo que quisiera hacer por pasar algo parecido a lo que el mismo Oden tuvo. Ambos tenían por delante una responsabilidad que debían cargar sí o sí por su linaje, y al final no podían ser libres a cumplir sus propias ambiciones o hacer lo que quisieran. De hecho, hay gente que a día de hoy se sorprende de que Yamato como que no tenga los mismos ideales que su padre tras criarse con él. Y eso es algo que yo no logro entender, porque hasta en el mismo One Piece la raza de los Gyojins y los propios humanos te dejan en claro que no por ser parte de la misma raza o sitio tienen por qué ser todos malos, o aplicados en otras obras dentro de lo que es la misma sangre corriendo por sus venas. Hablando de lo que la gente comenta acerca del factor nostalgia, pues ¿qué queréis que os diga? Hay personajes o arcos que se alimentan de las situaciones del pasado para poder crecer y que a la gente le guste aún más. Esto se vio en el arco de la isla Gyojin con la explicación de los actos de Arlong. De hecho, hasta el mismo Jinbe creció más por su charla con Nami, que fue gracias a los actos anteriormente causados por Arlong, tirando un poco del factor nostalgia. ¿Y esto acaso veis que es malo? Si tienes recursos y los utilizas bien, hazlo, no hay problema. Lo malo sería que me tiraras recursos que no pintan nada en eso solo para crear una situación sacada de la nada y así extender aún más tu manga. Pero lo de Isaki ya supimos que él fue Wano desde el momento en el que vimos a Ors Jr. en Marineford. Por lo tanto, debieron explicarnos más sobre él, ya que de Ace apenas sabemos nada hasta que no muere, porque es un personaje que aumenta en retrospectiva y con este tipo de escenas con Yamato sigue haciéndolo. Oda hace un 2x1 para aumentar lo que es el desarrollo de ambos, ahorrándose meter a otro personaje innecesario, atando los hilos que dejó suelto en cierto punto de la obra, así como hace con casi todo, como siempre que deja abierta como una trama para abrirte otra más e ir cerrándola con el paso del tiempo. Para mí lo que hace tan buen personaje a Yamato es el darte que pensar sobre el porqué de su actitud. Es justamente lo que busca Oda, no darlo todo en bandeja al espectador, ya que hay distintos tipos de personajes entre los cuales se encuentra el que está hecho para gustar sin darte todo en bandeja y que con el paso del tiempo lo vayas descubriendo dejando pistas de por medio, o el que no deja descubrir las intenciones de este porque te lo deja todo en bandeja pero haciendo el efecto de que te guste desde el principio. Este tipo de personaje lo podríamos ver por ejemplo en Zoro. Yamato es el primer ejemplo que he puesto, ese que necesita de ciertas pistas y dar que pensar sobre el por qué se mueve, ya que no te deja claro sus acciones. Y Zoro, como he dicho, es el segundo, porque Zoro desde el primer momento ya es alguien que te va a gustar porque es el típico personaje badass que sale y se come todas las escenas por sí solo. Aunque luego el autor le va metiendo más cosas para no dejarlo como un simple personaje fanservice que está hecho solo con ese objetivo, ya que entonces se volvería aburrido. Pero bueno, esta es la forma rápida de construir un personaje y Yamato la forma lenta. Espero que con ese ejemplo aclarado podamos continuar con este análisis. No todos los personajes están hechos para gustar a todo el mundo, porque si no todas las críticas serían monótonas y aburridas de leer o escuchar. Ella está ya planteada también de recurso de ayuda para ganar más la guerra, ya que como todos sabéis hay demasiadas cosas favorables en el arco para que los personajes no mueran contra los Yonkous. Además de tener el diario de Oden que la gente dice que por ello mismo se hará Nakama, yo no lo veo que sea así. En Sabaody, Luffy nos demostró que quiere descubrir por él mismo el One Piece sin ningún tipo de ayuda. Hasta en la misma película de Stampede destrozó el logpost para demostrarlo. Supongo que Oda querrá volver a hacerlo, y aunque Yamato sepa el secreto, si se uniera no lo dirá, porque sabría que su capitán querría seguir como todo el resto de personas que ansían el tesoro y que se lanzaron con los mismos objetivos que él. Al final, con alguna de sus acciones se nota que Yamato padece un trastorno psicológico en el que no sabe que es mejor crear su propia personalidad a seguir las ideas y personalidad de otra persona. Y ella misma se dará cuenta con el transcurso de la guerra y la masacre que vaya viendo, porque aunque ella quiera ser libre por ella misma y el cómo Kaido la dejó encerrada, sigue teniendo las ideas parecidas de Oden. Y creo que el concepto es muy interesante y que no lo había hecho hasta ahora Oda. Había más o menos seguido un patrón parecido pero distinto con Jody, Jones y Arlong, pero no es del todo igual y debemos darle más tiempo para ver el resultado final claramente.
Lo que no me parecería tan bueno sería si al final del arco la hiciese quedarse en Wano, ayudando a Momonosuke de Shogun, así como era la última voluntad de Oden una vez cumplió la de ser libre, ya que de esta forma no habría hecho despegarse de estas a Yamato y habría roto lo anteriormente establecido con el pasado que nos debe mostrar de ella con Kaido. Si eso pasara, entonces estaríamos hablando de un mal personaje, una idea que era buena pero una construcción que no. Como he estado diciendo, ella tiene un trastorno psicológico demostrando en cómo actúa, ya que en el capítulo 985 ella le dice a Luffy que al ser ella Oden y siguiendo una lógica apropiada, entonces debería subirle al barco por ser el hermano de Ace. Pero donde más se nota esto cuando le dice Luffy que se espere porque a Oden lo aman todo el mundo y entonces ella no puede serlo, contestándole a ella que quizá Luffy sea más Oden que ella misma. Aquí ya solo con una viñeta nos está reflejando que mentalmente no está bien Yamato, que no sabe tener su propia personalidad y que debe descubrirlo mientras el arco avanza, y con la conversación que va teniendo con los personajes que son del bando bueno. Por eso digo que estáis sacando conclusiones muy rápidas y que no se estáis parando a pensar el porqué de las acciones de ella cuando, como he repetido, es el objetivo de Oda. Ya que Oda, a medida que Yamato va conversando con gente relacionada con las personas que eran cercanas a Oden, nos va sacando la propia esencia del personaje. Y esto se ve reflejado en el capítulo 994, donde ella misma nos dice que su otro nombre es Yamato y que bajo su propia personalidad aún está dispuesto a llegar todo lo lejos que pueda para morir por él si es necesario. Va como intercambiando entre las dos personalidades que tiene a modo de contraste con las intenciones dichas. También nos transmite esos diálogos cómicos tan de Mugiwaras de una vez cae del techo, por eso es que a la gente le gusta aún más y me incluyo aquí. Pero ahora vamos a hablar del pasado que la gente menciona de Yamato con Ace usado para introducirla aún más con el factor nostalgia. A mí me parece que Ace fue la mejor opción usada para desarrollarte a Yamato. ¿Por qué? Básicamente ambos son personas que odian a sus padres y que quieren alejarse de lo que tengan que ver con ellos, y que ellos dos al principio se encadenaron en no ser libres de espíritu así como nos menciona Ace, y Ace al verla con las esposas es consciente de que no solo no es libre físicamente, sino que emocionalmente tampoco. Por eso es que le desafían a vez ya había luchado para ver si puede ser tan libre como ella expresa. ¿Y cómo lo hacen? Rompiendo la figura que era el símbolo de poder de Kaido entre ambos. Ellos dos no son tan diferentes el uno del otro, Ace puede lograr empatizar mejor con ella al haber pasado por una situación muy similar. Como os he dicho, el planteamiento del personaje me parece bueno, solo falta ver la construcción hasta el final para poder opinar al 100% de lo que ha intentado hacer Oda. No sé si el hate viene del factor nostálgico o que simplemente no saben apreciar un tipo de desarrollo distinto a lo que nos viene trayendo Oda siempre. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, si os ha gustado podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Chao.